Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional Fiebre aftosa bovina, estrategias para la detección temprana y la erradicación de un brote. La ponencia de esta noche estará a cargo del ingeniero zootecnista Abraham Teófilo Moyano. Para el buen desarrollo de la ponencia les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder el ingeniero al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero Abraham. Le doy pase a su ponencia. Ingeniero, ¿puede comenzar con su ponencia? Gracias, Florcita, gracias por la presentación y muy buenas tardes. En este momento procedo con la presentación. Sí, como les manifestaba, en esta tarde vamos a ver el tema de fiebre aftosa bovina. Especialmente es una enfermedad que, que ataca a bovinos, porcinos, ovinos. Principalmente es una enfermedad que en la producción baja, especialmente producción de leche, y también es económicamente al final afecta a los bolsillos del sector, especialmente el sector ganadero. Hablamos de pequeños, medianos productores y grandes productores que están muchas veces atacados por esta fiebre aftosa bovina, que principalmente nosotros creemos es ya erradicar eh, esta enfermedad. Principalmente se hace la erradicación mediante la vacunación, que se lleva calendarios sanitarios con las diferentes enfermedades que atacan principalmente a eh, en el sector que se está trabajando. Principalmente se vacuna para fiebre aftosa bovina y también para otras enfermedades como brucelosis también, que actualmente se está haciendo un proceso con agrocalidad, el tema de brucelosis y tratando de trabajar conjuntamente con los laboratorios que están eh, regulados especialmente por agrocalidad. Eh, lo que vamos a tratar principalmente son una breve introducción de qué se trata la enfermedad, una estrategia para determinación temprana y erradicación de un brote, que es la fiebre aftosa. También queremos saber qué significa, especies susceptibles también, a cuáles ataca la enfermedad, la etiología de la enfermedad que también tenemos que conocerla, las lesiones que posteriormente eh, existe cuando ya se da la enfermedad, la transmisión también, medidas de prevención que tenemos que hacer como ganaderos y un estatus sanitario libre de la enfermedad. También es importantísimo conocer. Y también aquí también principalmente quisiera mejor hacer una introducción con un pequeño video, una introducción en el cual es más de ejemplar eh, para una ponencia, ¿no? Conocer desde un video. Ahorita les voy a compartir un video. ¿Qué necesitas saber sobre la fiebre aftosa? La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa
infecciosa, la cual afecta a bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y otros animales como el jabalí. La enfermedad causa importantes pérdidas económicas, incluso cuando los animales no mueren debido al virus. Un brote en un país puede resultar en grandes restricciones para el comercio internacional. Las personas no se enferman de fiebre aftosa, pero pueden desempeñar un papel importante en su propagación a los animales a través de ropa, vehículos o equipamientos contaminados con el virus. Los signos de fiebre aftosa son variables y dependen del animal. La enfermedad puede ser grave en bovinos, pudiéndose observar depresión, fiebre alta, falta de apetito y o dificultad para comer, disminución de la producción láctea, aumento en la salivación y ampollas seguidas de lesiones en el hocico, dentro de la boca, en las pezuñas y las ubres. Ocasionalmente puede causar muerte súbita en terneros jóvenes. La enfermedad puede ser severa en cerdos, pudiéndose observar incapacidad para permanecer de pie, con algunos animales manteniéndose en posición sentada, lesiones en las pezuñas y muerte súbita en lechones. En ovinos y caprinos la enfermedad es menos evidente, pudiéndose observar ampollas pequeñas inmediatamente sobre la pezuña, muerte súbita en corderos y cabritos jóvenes. La fiebre aftosa se puede encontrar en todos los fluidos de animales infectados. Esta se puede propagar fácilmente por varias rutas. La más común es a través del contacto directo entre animales infectados y animales sanos. Otras rutas incluyen materiales contaminados, tales como heno, lienzo, agua, leche, orina y otros, ropa, calzado o equipo de trabajo, corrales u otros edificios contaminados o vehículos de transporte animal contaminados. Carne u otros productos que provengan de animales enfermos se deben utilizar crudos o no tratados de forma apropiada para alimentar a los animales. También, bajo ciertas condiciones ambientales, se puede propagar en forma aérea a una explotación vecina. Contacta inmediatamente a tu veterinario o a la autoridad responsable si sospechas que tu rebaño está infectado con fiebre aftosa. No mueva los animales fuera de la explotación y limita el movimiento de gente desde y hacia tu explotación. Un veterinario vendrá a inspeccionar tus animales y tomará muestras para enviar a un laboratorio. El laboratorio analizará las muestras y confirmará la presencia o ausencia del virus. Si se confirma fiebre aftosa, se implementarán medidas para detener la propagación de la enfermedad a otras explotaciones. Los servicios veterinarios oficiales o la autoridad sanitaria que corresponda avisarán a los ganaderos cuyos animales hayan estado en contacto con algunos de los animales de las explotaciones en las que se haya detectado la enfermedad. Todos jugamos un papel importante para mantener a nuestra comunidad y país libres del virus. Permaneciendo alerta y declarando cualquier caso sospechoso de fiebre aftosa, tú puedes marcar la diferencia. Muchas gracias por tu atención. Como se observó en la presentación, el video es de suma importancia, una introducción de, según la FAO, da a conocer cómo podemos muchas veces ser sensores sanitarios, que se denominan. ¿Qué es un sensor sanitario? Es cuando se produce una enfermedad y se puede llamar al ente de control fitosanitario, en la cual se puede dar a conocer en qué sector se está dando tal enfermedad, que es obligatoria, que se debe dar a conocer al ente de control fitosanitario, como es Agrocalidad en Ecuador, y en otros países también existen, como Colombia, Perú y demás países, entes que se encargan al control fitosanitario. Entonces, muy importante también, como ganaderos, ser sensores sanitarios, que sean, cuando existe una enfermedad, llamar al ente de control y dar los datos específicos donde se está dando tal brote o tal enfermedad para que el ente de control fitosanitario se dirija y haga la toma de muestras respectivas, que obviamente Agrocalidad tiene su respectivo laboratorio para hacer los análisis de la enfermedad que está atacando a la ganadería. Entonces es muy importantísimo también el video que se observó. También da las pautas, da los síntomas principalmente,
cuando ya está la enfermedad presente en una granja o en una finca ganadera, principalmente. Lo que vamos a ver también es que es la fiebre aftosa. Es una enfermedad viral altamente contagiosa y de alta difusión que afecta al ganado doméstico y animales silvestres, deambulados. Es de presentación aguda que se caracteriza por la formación de vesículas en diferentes epitelios, cavidad y lengua, pezones, rodeto coronario y espacios interdigitales. Aunque los animales adultos generalmente se recuperan, el índice de morbilidad es alta en poblaciones. Sin exposición previa, algunas especies padecen de dolor, sufrimientos inconsiderables. En Ecuador fue declarado libre de vacunación de fiebre aftosa en el año 2015, en el territorio libre de sin vacunación en el territorio a nivel de regional insular en el 2015. Como les manifestaba, acá en Ecuador tenemos el ente de control, el cual se encarga de, ahorita mismo te doy. el cual se encarga de, mediante operadoras de vacunación, tienen estas operadoras que pueden ser asociaciones ganaderas, en las cuales mediante un concurso ante Agrocalidad, le designan a la asociación para que sea una operadora de vacunación que se denomina acá en Ecuador, en la cual la operadora se encarga de tener brigadistas. Le estoy comentando un poquito el antecedente, cómo se trabaja mediante las operadoras, y mediante ellos hacen una hoja de ruta en el cual se denomina un cronograma de actividades, y posteriormente a ello, mediante la vacunación, se procede a los predios que ya se tiene obviamente con GPS, las direcciones, las rutas, y mediante eso Agrocalidad principalmente les hacen en primera instancia, les hacen una inducción al personal, en el cual siempre les van actualizando los conocimientos, y posteriormente tienen ya las rutas ya predeterminadas y se va haciendo la vacunación respectiva. Obviamente que esta vacunación dura 45 días y tienen ya las fechas ya predeterminadas, y en función a eso se va haciendo la vacunación para el tema aquí en Ecuador. Y también esta enfermedad es de notificación obligatoria ante la OID. Es importante también conocer eso. Es una enfermedad de declaración obligatoria y se clasifica dentro de las listas A en la Oficina Internacional de Episodios en la OID. Eso es importante conocer también, que se le debe, cuando existe una enfermedad, notificar directamente al ente de control sanitario en este caso. Las especies susceptibles, como ya observamos también en el video, son los bovinos, porcinos, bovinos y caprinos, cuáles son afectados principalmente a esta enfermedad. En un brote de fiebre aftosa, los bovinos actúan como especies diseminadoras, los cerdos como amplificadoras del virus y los bovinos como indicadores, ya que es una especie de la que es más factible observar los signos clínicos. En bovinos es fácil detectar la fiebre aftosa. Tiene más indicativos en el cual nos podemos dar cuenta que estamos sufriendo de esta enfermedad. El organismo de la fiebre aftosa es un aptovirus de la familia Picornaviridae, que existen 7 cepas: la O, la A, la O, la C, la SAT1, SAT2, SAT3 y el ACA1. Y para cada una de estas se necesita una vacuna específica. Al final de proporcionar la inmunidad de un animal vacunado, los serotipos actuales en los países de la región andina son la A y la O principalmente. El periodo de incubación es variable. El periodo de incubación dura de 2 a 14 días, dependiendo de la dosis del virus y la vía de infección. ¿Cuáles son los síntomas? Signos y síntomas. Principalmente es la pérdida de peso, fiebres altas, lesiones vesiculares en la lengua, almohadilla dental, encías, paladar blando, collares y hocico. Aumento de salivación principalmente también es un indicativo. Cojeras ocasionadas por lesiones de unas patas. Animal jóvenes aumenta la tasa de morbilidad por lesiones cardíacas. Como se observa en las fotografías, principalmente el indicativo más
más que se le puede observar son la salivación. Es la salivación y lesiones a nivel de rodetes, a nivel de encías, principalmente. También a nivel de cojeras. Y por ende el animal, como ya se siente afectado con estas lesiones a nivel de encías, obviamente que el ejemplar o cualquier especie va a dejar de comer. Y principalmente al final del proceso se va a ver afectado la pérdida de apetito y por ende va a tener menor condición corporal. Las lesiones también aquí, el ganado bovino en población susceptible se observan lesiones vesiculares, como ya observábamos también, en toda la zona oral, lengua, paladar, encías, y collares que originan cialorrea, rechinamiento de los dientes también, particularmente eso se observa al momento de la enfermedad. En la zona de las ubres, los pezones provoca disminución de la producción de leche y mastitis, principalmente también. El ganado cuando ya tiene la enfermedad presente, obviamente que va a disminuir la producción de leche, va a tener a nivel de pezones también problemas y por ende, como el animal ya, especialmente estoy hablando de bovinos de leche, ya no se dejan hacer el ordeño manual principalmente por las lesiones ocasionadas por esta enfermedad, obviamente que van a quedar residuos de leche a nivel de glándula mamaria y por ende a futuro vamos a tener problemas de mastitis. ¿Qué es la mastitis? Una inflamación de la glándula mamaria en la cual eh, sabemos bien que cuando se ordeña a nivel de pezón, el esfínter queda abierto y por ende, cuando no hay un buen manejo, ingresan bacterias a nivel de glándula mamaria, a nivel de cada cuarto y posteriormente existe el problema también de la mastitis. Aquí, como se observa en las fotografías, mira, a nivel de lengua también existen problemas por la existencia de esta enfermedad. Como se observa también en las fotografías, eh, problemas a nivel de encías, y esto provoca la baja, sería ya inapetencia, y posteriormente baja la producción. También a nivel de pezuña interdigital también existen muchos problemas, eh, especialmente en cerdos y en bovinos. Como se observa en las fotografías, miren, la salivación excesiva, eh, también existen eh, problemas mucoporolentos también. Mírenla en esta fotografía, las lesiones ocasionadas de la enfermedad. Y estas lesiones a futuro, obviamente que van a representar eh, pérdidas económicas, especialmente en el pequeño y mediano, y especialmente en el grande productor, porque estas laceraciones, por ende, vamos a tener pérdidas económicas en producción de leche, en carne, si tenemos doble propósito también, especialmente reducción de los índices productivos, también podemos tener problemas también reproductivos y posteriormente esto va a influenciar en el tema económico. Miren el problema interdigital también, problemas podales también. A nivel de glándula mamaria del pezón también existen problemas vesiculares ya. Y la transmisión es un agente altamente infeccioso y infecta al animal por vías respiratorias, digestiva, reproductiva también, a través de abrasiones de la piel o membranas y también mucosas. A nivel de laboratorio, ¿cómo podemos detectar muestras a recolectar? Se puede recolectar a nivel de suero y tejido epitelial también. Las pruebas de diagnóstico es suero ELISA, 3, A, B, C y ELISA e ITB. A nivel de epitelio, ELISA, sí, y también a nivel de líquido esofaringio, LEF y la PCR que se
Se puede considerar un diagnóstico diferencial también de estomatitis vesicular, Newcastle indiana, rinotraqueitis infecciosa bovina, diarrea viral bovina y lengua azul, para hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad. ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Los sistemas de detención temprana y alerta y la adopción de medidas de prevención conforme a las directrices de la OIE por la vigilancia de la fiebre aftosa. Sería la prevención sería la vacunación de los animales para su prevención respectiva. Como les manifestaba al arranque, se debe hacer cada 6 meses. Acá en Ecuador existen 2 etapas de vacunación fiebre aftosa, obviamente coordinado por el ente de control fitosanitario como es Agrocalidad, mediante las operadoras de vacunación y internamente la operadora, como les decía al arranque de la presentación, existen brigadistas, los cuales son las personas que son obviamente preparadas, las directrices bien claras desde el ente de control, cómo hacer la vacunación, cuál es la dosis respectiva y cómo se procede a la vacunación a nivel del campo. Riesgos para la salud pública. La fiebre aftosa no es transmitible a los humanos. En el video también manifestaban lo mismo. No es transmitible al humano como el tema de la brucelosis, que es un tema que sí es zoonótica, que se denomina zoonosis o zoonótica, que se transmite de animales a las personas mediante la mala manipulación, especialmente en esta enfermedad, como la brucelosis. Muchas veces profesionales ingresan la mano a nivel de aparato reproductivo, pero sin la protección respectiva, sin usar guantes. Muchas veces se debería utilizar doble guante ginecológico para hacer la introducción y la revisión, principalmente para hacer palpaciones y la detección muchas veces de preñeces o muchas veces de folículos, a ver cómo está a nivel de aparato reproductor, especialmente femenino, que se hace las palpaciones respectivas. El estatus sanitario libre de la enfermedad. La fiebre aftosa es la primera enfermedad a la cual la ONSA ha establecido una lista oficial de los países de zonas indemnes. De la ONSA ha definido procedimientos transparentes con fundamentos científicos e imparcial para el reconocimiento de estatus sanitario respecto a la fiebre aftosa de los países y territorios miembros de su integridad en las zonas de fiebre. ¿Cómo se cataloga esto? En 2 categorías: libre de fiebre aftosa sin vacunación, país o zona; libre de fiebre aftosa con vacunación, país o zona. Como les manifestaba de Ecuador, existen libre de fiebre aftosa con vacunación y sin vacunación también. Y aquí lo que les manifestaba desde el arranque, acá en Ecuador existe la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, Agrocalidad, que es el ente que realiza el tema de control en el tema vegetal y en el tema animal. Agrocalidad es como ¿cómo les explico? Algo inserto, algo que está dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero ellos cumplen obviamente el tema de control en el tema de control fitosanitario a nivel de país. Bueno, les quería también explicar los logros que ha hecho Agrocalidad acá en Ecuador. ¿Cuáles serían? En 1956, primer brote de fibra aftosa. El decreto supremo número 671 en 1972. La primera ley de control y erradicación de fibra aftosa en el 2003. En el 2011, último brote de fibra aftosa. En el 2014, reconocimiento por la OID como programa de oficial de control de fibra aftosa en Ecuador. En el 2015, la OI, estatus libre de fibra aftosa con vacunación continental y sin vacunación región insular. Esos son los logros que ha hecho Agrocalidad, especialmente acá en Ecuador. Como les decía, ellos son los que realizan el control a nivel de la parte vegetal y la parte animal, especialmente acá en el país de Ecuador. Es de presentación aguda que se caracteriza
caracteriza por la formación de vesículas en diferentes epitelios, cavidad bucal, lengua, pezones, rodete, coronario, espacio interdigital. Aunque los animales adultos generalmente se recuperan, el índice de morbilidad es muy alto en poblaciones sin exposición previa, que algunas especies producen dolor de sufrimiento considerable. Y como les decía anteriormente, en Ecuador fue declarado libre de vacunación en territorio continental, de libre sin vacunación la región insular en el 2015. El último brote de fiebre aftosa en el Ecuador se registró en el año 2011. Eso es como un breve antecedente también para saber cómo se van dando los procesos en el tema especialmente sanitario acá en Ecuador. Aquí también tenemos un antecedente de agrocalidad, cómo se va dando año a año, desde el 2015 hasta el 2020. Hay una estadística en el cual cojamos el 2015, estudio de la circulación viral del Ecuador continental, satisfactorio los resultados, vigilancia, notificaciones 106, brote fiebre aftosa 0, obtención de estatus, principalmente en el 2015. Y yendo hasta el 2020, estudio de inmunización zona occidental, el resultado satisfactorio, la vigilancia notificación 104, brotes de fiebre aftosa 0 y una reconfirmación. Está reconfirmado el estatus sanitario. También declaración obligatoria, la denuncia o de la sospecha o presencia de fiebre aftosa, enfermedades vesiculares en predios de haciendas, granjas, ferias de comercialización o exposición, laboratorios de diagnóstico veterinario u otro lugar de territorio nacional. La denuncia debe realizarse en cualquier era de las oficinas de la agencia. Eso, como decía al inicio, en una ocasión se trabajaba en el Ministerio de Agricultura y a los funcionarios, principalmente a los que están dedicados a la producción, especialmente a los proyectos de ganadería, se les daba cursos del tema de cómo hacer las notificaciones respectivas a agrocalidad. Principalmente se notificaba y se enviaba al correo para que ellos hagan vigilancia de la enfermedad que está atacando, especialmente para rabia paralítica bovina. Me acuerdo en ese entonces se hacían las notificaciones y Agrocalidad iba y hacía captura y posteriormente daba el tratamiento respectivo y las recomendaciones al ganadero que tenía esos problemas, especialmente de problema de esta enfermedad. La sintomatología de la enfermedad vesicular serán cuarentenados, inspección clínica individual, bloqueo a todos los animales del hato para determinar el estado evolutivo y a su vez el número de animales enfermos y sus contactos. Dicha inspección iniciará con los animales sanos y finalizará con los animales enfermos. Principalmente realizan ese proceso. Realizar la vigilancia en predios aledaños también es importante. En caso de confirmación, la presencia de fiebre aftosa mediante técnicas de laboratorio, se procederá a aplicar un plan de contingencia contra esta enfermedad, donde se detalla acciones y responsabilidades para el control de la misma, control del ingreso de los animales y personas en el predio. Eso sería también gestión de higiene a nivel de equipos de ordeña o de ordeña que se denomina. Cuestión de la fiebre aftosa, más vale prevenir que curar. Eso es importante también. Conocer muchas veces el pequeño y mediano productor, muchas veces dice no tengo dinero, pero al final del proceso sale más caro curar la enfermedad que hacer la prevención mediante una vacunación y un calendario sanitario sería en este caso. Y un ejemplo puede ser que me valga $1.20 la vacuna, pero me sale más barato que al final del proceso curar, tener ese problema, las bajas de producción en el tema de leche, el tema de carne, principalmente,
y tenemos haciendo las proyecciones económicas, la parte financiera, ingresos, egresos, todo el tema que se denomina, vamos a tener pérdidas económicas altas por no hacer una prevención de esta enfermedad. La agencia ha trabajado en la elaboración de un plan de contingencia de fibra aftosa para Ecuador, en el cual contempla los 3 pilares fundamentales para el control de la enfermedad, que son detectar la infección velozmente, eliminar la infección rápidamente e impedir la propagación de la infección. Eso sería dentro del plan de contingencia. También les quería contar un poco que toda institución pública o privada debería tener un plan de contingencia. ¿Qué significa el plan de contingencia? Eh, Tener las respectivas, eh, ¿cómo sería el tema del antes, durante y después de la enfermedad? Sería en este caso. ¿Cómo intervenir durante la enfermedad? Y en el tema muchas veces a nivel institucional se debería tener un plan de contingencia. O cuando tenemos un evento a nivel para sacar un permiso, también nos piden un plan de contingencia. Entonces es muy importantísimo también saber cómo elaborar un plan de contingencia para posteriormente saber cómo actuar durante el proceso ya de la enfermedad a nivel institucional o a nivel también puede ser a nivel de una finca ganadera. ¿Qué plan utilizar dentro de antes, durante y después de la enfermedad? Sería en este caso. Bueno, aquí también les quería dar un poquito de la estadística, cómo ha venido trabajando Agrocalidad en el tema de las fases y por cada año, fase 1, fase 2 y cómo se viene trabajando a nivel institucional y también de mi parte un agradecimiento a Agrocalidad en el arduo trabajo que viene haciendo a nivel de Ecuador para tener un estatus libre de fibra aftosa y también a futuro para poder ya hacer la exportación especialmente de los diferentes componentes o las diferentes producciones primarias que sería en este caso. Como se observa en la presentación, asimismo, desde el año hasta hay data que hay desde el 2015 al 2021, cuántos ejemplares se van vacunando por fases, fase 1, fase 2, principalmente se maneja una estadística por medio de, del CIFAE, Sistema de Identificación y Trazabilidad Animal, y también actualmente un sistema guía que se denomina, en el cual existen la estadística respectiva, el nombre del predio, cuántos ejemplares tienen por categorías, y en el cual si se va a movilizar animales a ferias o de finca a otro predio del mismo dueño, obviamente, tiene que sacar la guía de movilización en el sistema guía que se denomina, en el cual constan el número de animales o ejemplares por categorías y principalmente es para tener una trazabilidad animal, también importante estos datos, y para posteriormente que los animales también lleven a ferias y hacer el tema de la comercialización. Y también esto nos ayuda también para tener un control también del abigeato que se denomina en Ecuador, para saber muchas veces hay procedencias de carros sin guías de movilización y obviamente coordinan acciones Agrocalidad con la Policía Nacional para hacer controles a nivel de carreteras. Obviamente que hay controles fijos de Agrocalidad a nivel de carreteras para solicitar la guía de movilización. Y como se observa también en la presentación, animales inmunizados 2015 a 2020, existe una estadística en el cual se observa las fases, fase 1, fase 2, desde el 2015 hasta el 2020. Tenemos una estadística ya aproximadamente 4.626.488 animales en la fase 1 del 2020. El trabajo del proyecto para mantener el estatus sanitario se ve reflejado en el accionar de su componente acceso a mercados, a través del cual se ha logrado el acceso de 40 mercados relacionados con el país sea libre de fiebre aftosa desde el 2015 al 2020,
El proceso de apertura a los mercados se realizó bajo la gestión de la Dirección de Certificación Zoosanitaria, quienes receptan las solicitudes y preparan respuestas a nivel internacional. Cabe mencionar que estas solicitudes responden a los requerimientos que tengan los usuarios externos. Como se observa también a nivel de el queso a Corea, el cuero a Namibia, semi-embriones bovinos bufalinos, Paraguay, Honduras, pieles, porcinos también, ovinos, pieles de caprinos, Brasil, pieles, cueros, curtidos de bovinos, El Salvador. Por eso es importantísimo el estatus sanitario especialmente de Ecuador. Y también les quería también poner un ejemplo cómo se maneja la estadística a nivel de agrocalidad. Se maneja por provincias y la operadora también va subiendo la información de acuerdo al cronograma, especialmente de actividades o rutas establecidas, preestablecidas de la coordinación, y posteriormente se va subiendo la información eh, por parroquias, por cantones y al final por provincia. Existen estadísticas por provincias, número de ejemplares vacunados, por las diferentes categorías existentes en los predios. Te estoy poniendo dos ejemplos de Santo Domingo y Sucumbíos, cómo se maneja a nivel de agrocalidad. También aquí me puse también un poquito a buscar también lo que se está haciendo a nivel institucional también. Más de 4.600.000 cabezas de ganado vacunado y bufalino serán vacunados contra la fiebre aftosa. La primera fase se efectuará del 5 de mayo al 19 de junio de 2023. Bueno, esto es ya una noticia dada que se dio en abril del 2023, y ahí nos manifiesta que desde mayo iniciará el país la primera fase de vacunación, la inmunización contra fiebre aftosa, y la acción gubernamental mantendrá a Ecuador continental como un territorio libre de fiebre aftosa, con vacunación y estatus emitidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la ONSA que se denomina. Y también son palabras textuales del señor ministro de Agricultura y Ganadería. El ministro Aguirre afirma que ya son 139 meses en los que Ecuador no se han presentado casos de fiebre aftosa, y el último brote fue en agosto de 2011, como se dio a conocer en la presentación. Nuestro ministro también, Izaguirre Marín, agregó que poseer animales sin fiebre aftosa nos permite tener ganado sano, además de carne y leche de calidad. También beneficiará a más de 284.000 productores y sus familias, quienes dependen de la salud de sus animales para producir y generar ingresos, así como favorecerá a más de 1.140.000 ecuatorianos vinculados a esta cadena productiva. Bueno, esto es una noticia que salió ya de lo que se viene trabajando a nivel institucional, y también era muy importante dar a conocer lo que viene haciendo la institución pública, como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de Agrocalidad, que es el ente de control fito y zoosanitario acá en Ecuador, para estos temas de control a nivel de la parte vegetal y la parte animal que se viene trabajando en Ecuador. Y también aquí habían palabras textuales de Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad. Enfatizó que son varios años eh, que esta enfermedad está ausente en la producción bovina del Ecuador gracias al esfuerzo conjunto entre sectores público y privado. Ecuador realiza las gestiones pertinentes para formalizar la adhesión
al Banco Regional de Antígenos de Fibra Lactosa, Banbaco, Organismo Coordinado por Panactosa, SPB o PS o PM. Esto les permitirá al país tener acceso a vacunas de manera inmediata ante alguna emergencia sanitaria. La vacunación contra esta enfermedad es de vital importancia para potenciar la producción, fortalecer los procesos de apertura y mantener mercados que se desarrollan principalmente en medianas y pequeñas propiedades de Chimborazo, Manaví, Cotopaxi y Pichinos. El compromiso del gobierno nacional es trabajar para proteger el patrimonio pecuario. En Ecuador, la producción promedio de leche es de 5 millones de litros por día, mientras que de carne es de 150.172 toneladas al año. Bueno, también estas son palabras de, de Agrocalidad, en el cual da a conocer lo que viene haciendo y lo que está también gestionando acciones para tener también antígenos de fiebre aftosa para una emergencia sanitaria en Ecuador. Y aquí también les quería presentar una pequeña fotografía en el cual cómo se procede a la vacunación, principalmente a nivel subcutánea. Se realiza la vacunación. Muy importante también dar a conocer que muchos ganaderos no disponen de una manga para hacer este trabajo. Muy importante tener un corral, una manga respectiva. Muchas veces el ganadero dice que no hay dinero. Es comprendible que no existe el dinero en la actualidad. Pero se puede hacer una manga de material de la zona, puede ser pandil o caña guadúa, para arrancar el proceso, porque miren, muchas veces existen, pongámosle el ejemplo que existen 100 ejemplares en un predio, pero si no tenemos una manga, los operadores o los vacunadores se van a demorar mucho más en realizar la vacunación y va a ser una vacunación no tan eficiente, porque el ganado obviamente con, ¿cómo sería el término? Un cabo, un lazo amarrado en un poste es muy diferente que manejar en una manga. Hay menos movilidad del ejemplar, entonces va a ser una vacunación más propicia y va a ser más rápido. No es lo mismo estar en un potrero siguiéndolo a un ejemplar, cogiéndolo con un cabo y amarrándolo, y el animal se va a estresar más, va a tener el bienestar animal que se denomina, va a tener un mayor estrés y a futuro va a tener una bajada de la producción de leche por el estrés que tiene al momento de la vacunación. También les quería presentar esta, esta noticia que se dio en mayo de 2023, Asuntos Económicos. El objetivo es convertir a América en el primer continente libre de esta enfermedad que provoca que el ganado produzca mucho menos carne y menos leche. Venezuela es el único país que aún perdura la infección y la frontera con Colombia se considera como las primeras barreras de la defensa zoosanitaria. Promovido por la Organización Panamericana de la Salud a través del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y la Salud Pública Veterinaria, Panactosa, que las autoridades de Colombia y Venezuela han firmado este viernes un plan zoosanitario para fortalecer la vigilancia de la fiebre aftosa en sus fronteras y erradicar definitivamente la enfermedad en Venezuela. Miren, esta es una noticia importantísima para los países hermanos como son Venezuela y Colombia, en el cual también están trabajando conjuntamente para tener ya también países a nivel de frontera, a nivel de país también, que sean declarados países libres de fiebre aftosa, en el cual ayuda fundamentalmente en la economía, porque ya si se tiene un país con buen estatus sanitario, se puede exportar o carne, leche y a otro precio. Entonces, por ende, van a tener mayores ingresos económicos, especialmente el sector ganadero.
Ya está ahí mi presentación. Cualquier pregunta, cualquier duda, a las órdenes. Sí, ahí me hacen, en el chat me hacen una pregunta en el chat me hacen una pregunta del tema de estomacitis de tosa.
Principalmente son casi similares los síntomas, pero para un diagnóstico diferencial, eh, principalmente la estomatitis también se presenta en los equinos. Entonces, principalmente a nivel para hacer un diagnóstico ya diferencial, se debería, principalmente si tenemos equinos, esta enfermedad, la estomatitis, se va a presentar en el equino. Entonces, ahí observamos que tenemos la presencia de la estomatitis cuando le da al equino. Entonces, muchas veces se lleva al equino y se le pone en el hato ganadero, y si tenemos la presencia de la enfermedad en el equino, ahí nos damos cuenta que es estomatitis. De ahí los síntomas son similares. Igual va a haber los problemas a nivel de la producción, baja de peso y baja los niveles productivos también. Entonces, principalmente para hacer un diagnóstico, esta enfermedad de la estomatitis se produce en los equinos principalmente. Bueno, también a mí me hacen una pregunta, que la carne fibratosa se puede consumir o se envía a la inseminación. Principalmente a cuando se da la enfermedad y el ente de control fitosanitario, principalmente va a ser un cerco a nivel del predio que tiene la contaminación, y ya no puede movilizar animales, principalmente, especialmente a la comercialización o de un predio a otro predio, no se debería movilizar animales. Y principalmente esta enfermedad eh, en adultos no se mueren. Y anteriormente, en los años que se daba esta enfermedad acá en Ecuador, ¿qué hacía el ganadero, el pequeño y mediano productor? Compraba azul de metileno principalmente, y a nivel con cítricos, con limones, hacía curaba respectivamente, porque ya cuando están con la enfermedad, imposible vacunar. Lo que se debería hacer la vacunación antes para que no se dé la enfermedad. Entonces, cuando ya está la enfermedad, no se debe vacunar porque es un virus. Principalmente veterinario, que dice que si tú vacunas cuando ya tienes la enfermedad del virus, ¿qué pasa? Se incrementa la enfermedad. Entonces, principalmente, ¿qué hacía el ganadero? Hacía la curación respectiva con azul de metileno, más limón, a nivel de las actas que tenía, a nivel de lengua, a nivel de cascos, a nivel interdigital de pezuña, que se denomina, a nivel de ubres, pero mortalidades casi no habían, y principalmente se hacía ese tratamiento, pero lo ideal sería hacer las prevenciones, tener un país libre de la enfermedad, un país con un estatus libre de fiebre aftosa, y lo que tenemos que hacer las vacunaciones. Y principalmente eh, cuando ya tenemos lo que nos dice ahí de si se puede consumir o no, principalmente cuando tenemos problemas de brucela y tuberculosis, ahí se debería hacer la incineración respectiva, porque son enfermedades zoonóticas que se transmiten al ser humano. La fiebre aftosa no hay problema porque no es zoonótica, no pasa nada con el ser humano, no hay problemas de contaminación. Eso sería mi respuesta a a la pregunta.
Bueno, si no hay otra pregunta y de mi parte muchas gracias eh, por darme la oportunidad de capacitación internacional público-privado en esta noche ya, el tema de fiebre aftosa, que es importantísimo hacer la vacunación respectiva a nivel de predios, para así no tener problemas a futuro y también tener ya un país libre de fiebre aftosa y tener beneficios a futuro, especialmente de exportaciones y por ende mayores ingresos económicos para el sector ganadero. De mi parte, muchas gracias y un gusto.